Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referente en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Buen sábado para todos, muy bienvenidos a Saber Vivir Mejor. ¿Cómo están? Les cuento que hoy vamos a estar compartiendo el testimonio de dos pacientes con una enfermedad rara que van a estar contándonos su historia. Además, nos visita un histórico basquetbolista de nuestro país. Estos son los avances. Hoy, en Saber Vivir Mejor, conocemos el testimonio de dos pacientes con una enfermedad pulmonar poco frecuente. Hablamos de los nuevos criterios para el diagnóstico de obesidad. Y nos visita Luis Pierri, un mítico jugador del básquetbol uruguayo, para conversar sobre deporte de alto rendimiento y salud mental. Y es un gusto recibirla, doctora Rey. ¿Cómo le va? Muy bien, Soledad. Bueno, hoy tenemos una entrevista muy interesante con dos pacientes que nos van a contar su historia personal. Una historia que a ti, Alejandra, personalmente te toca muy de cerca. Estamos hablando de pacientes que recibieron un diagnóstico tardío de una enfermedad que, es una enfermedad, si no me equivoco, estudiaste durante mucho tiempo. Sí, es una enfermedad rara que se llama déficit de alfa-1 antitripsina. Falta una proteína del pulmón, es una proteína que cumple una función de cuidar el pulmón, de limpiar el pulmón. Entonces, cuando hay poca proteína o se fabrica poca proteína, ese pulmón está agredido, ese pulmón forma bullas de enfisema y tiene su clínica. Vamos a conocer la historia. Vamos a conocerlo, de claro quienes que sí. Hoy nos acompañan. Es un gusto recibir a la doctora Marita Carvajal. Marita, bienvenida, pediatra. Muchas bueno, gracias. ya no estás ejerciendo. No, claro, hace jubilada, mucho. porque parecés tan joven que no. No, 73 años. Y fuiste diagnosticada de adulta, ¿verdad? Exacto. Con esta enfermedad rara que ya vamos a conocer mejor. Y a Carlos Cambón, paciente, referente de la Asociación Alfa-1 de Argentina. Muchísimas gracias también por venir al país a contar tu historia y compartirla. No, gracias a ustedes por dejarme contar un poco y ampliar el conocimiento de esto, ¿no es cierto? Sin duda. Una característica en común que tienen, y después nos gustaría conocer más a nivel personal de cada uno, es que recibieron un diagnóstico tardío. Es decir, ¿cuánto tiempo creen ustedes que estuvieron padeciendo la enfermedad sin un diagnóstico? Bueno, en realidad, a diferencia de Carlos, yo estuve 10 años con un enfisema que iba cada vez en progreso. Y creo que Carlitos no. Carlos tuvo un diagnóstico muy temprano, a los 36 años, Carlos, ¿no? 38. 38 años. En ese progreso de los 10 años que estuve viviendo el enfisema, yo me sentía que cada vez estaba peor y no había sido fumadora, no tenía contactos con otros tóxicos ambientales. Entonces, bueno, tenías un diagnóstico, perdón Marita, de EPOC, porque capaz que la gente claro, ubica más el exacto, diagnóstico de EPOC, claro, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, exacto, que todos lo vinculamos al tabaco, si bien siempre decimos que hay otras causas. En tu historia no había una exposición directa tuya al tabaco, capaz que algo medioambiental, exacto, pero exacto, nada más, ¿no? Nada más, nada más. Entonces, y una falta de aire que que cada vez era más progresiva, que cada vez me limitaba más en la cotidianidad, en la vida habitual de todos los días. Entonces ahí hablo con mi neumóloga, que es divina, y en ese momento ella me hace un test a través del laboratorio Tuter, que se llama test de gota seca, donde dosifican la alfa-1 antitripsina. Pero ¿qué pasó? Yo tuve una neumonía previo a ese test y ese test me dio una dosificación que era como que estaba todo normal, que no tenía un déficit de alfa-1 antitripsina. De aquí que yo le seguía insistiendo a mi neumóloga, yo no estoy bien, cada vez estoy peor, no puedo caminar hacia arriba las cuadras, si camino 3 cuadras me paro 5 veces. Entonces me dice, sí, tenés razón, porque tenés una placa
muy característica de alfa-1 antitripsina. Yo no dije nada, me fui al laboratorio privado y al otro día le dije, por favor, quiero la dosificación en sangre de alfa-1 antitripsina. Ahí me vino un valor casi insignificante. O sea que ahí ya llegaste casi al diagnóstico. Exacto, la presunción del diagnóstico. Y llamo enseguidita a mi neumóloga y le digo, mira, me pasa esto. Venite ya a la consulta que empezamos el estudio genético. Ahí está. Y en el estudio genético aparece por parte de un papá y por parte del otro papá, porque son los alelos de uno y del otro, un Z y M. Malton, que son los dos patológicos. Ahí está. Más allá de entrar en la... que eso que es capaz que genética y es más difícil, lo que a mí me gusta de la historia de Marita, o no sé si me gusta, pero que es... Que no te guste. No sé, pero que es pediatra, que una enfermedad genética, o sea que toda la vida tú estuviste, la estudiaste, la conociste, se descartaban los niños y no pensar en ella o tener que estar 10 años con una enfermedad y no pensar en ella. Exacto. Y se diagnostica con un examen de sangre. O sea, entiendo que es una enfermedad rara. A mí me pasaba y siempre me decían, capaz que tenés que pedir 100 estudios para que uno te dé positivo. Pero bueno, cuando da positivo es muy importante. En tu caso, Carlos, ¿fue algo parecido la historia también con falta de aire, con disnea? Tiene una pequeña diferencia que yo empecé con esto de la disnea, la falta de aire, alrededor de mis 35 o 34 años y empecé a ir a neumonólogos o neumólogos y todos me decían, bueno, pero fumaste, bueno, pero el EPOC es porque fumaste y mi pregunta era más un pensamiento lógico, es decir, tengo a mi hermano que fuma, el otro que fuma, yo ya dejé de fumar, no fumé tanto como fuman ellos y ¿por qué me decís que, o sea, me descartás? Y eras muy joven. Claro, era muy joven, o sea, y de hecho iba a hacer actividad física y demás, y yo sentía que me faltaba el aire. Ahí me enteré lo que era el EPOC, la verdad que de medicina no sabía nada. Empecé a leer y empecé a buscar entre distintos médicos, creo que habré ido entre 7 y 8 médicos, y di con un señor grande que me dijo, mire, yo creo que yo sé lo que usted tiene, pero bueno, usted tiene un déficit de alfa-1 antitripsina. Mi primer pregunta, o sea, fuera de la comunidad médica, hoy estoy un poco más empapado del tema de la enfermedad y de todo lo que sucede en este entorno. Yo dije, bueno, ¿esto con qué se come? Me hablaban de una enfermedad obstructiva. Entonces mi pregunta, o sea, desde un punto de vista técnico, digo, bueno, ahora destápenme, porque si es una obstrucción, listo, sacame y ahora vuelvo a respirar. Y bueno, lamentablemente no es así. Pero en la búsqueda descubrí que había una medicación que para la enfermedad, que no solamente te para la enfermedad del efisema para que no siga creciendo, sino que también te da una mucha mejor calidad de vida. Por ejemplo, en nuestra historia en común con Marita me cuenta que pasó muchas neumonias o neumonías y en mi caso, o sea, al haber sido diagnosticado tan temprano, o sea, a partir de que empecé con lo que se llama la terapia sustitutiva o de reemplazo, que es el alfa-1 que vos bien contaste, es ponerlo en forma externa a nuestro cuerpo, ya que nuestro cuerpo no lo genera, no lo sintetiza, empezar a ponerlo te cambia la calidad de vida. Porque esa proteína que faltaba, ¿no? Exactamente. Ahora, la pregunta acá es, ustedes al recibir ese diagnóstico arrancaron un tratamiento específico. Para esa enfermedad. Digo, la importancia, ahora sí entendemos, de llegar lo antes posible al diagnóstico correcto cuando se trata de una enfermedad rara que tiene tratamiento. Pero no solamente por el tratamiento, yo creo que Marita ahí nos cuente el impacto genético, porque es una enfermedad genética, la tenés vos, pero vas a transmitirlo a tu familia. Pero tus padres no la tenían. Bueno, nunca lo supe, porque imagínate que fui diagnosticada a los 73 años, hace rato que mis papás fallecieron. Entonces yo, el primer impacto fue, ay, la pucha, ¿y ahora qué hago? Mis hijos la van a tener, mis nietos la van a tener, y es un sentimiento. Hay que estudiar a todos. Claro, hay que estudiar a toda la familia, y aunque ellos no tengan síntomas en este momento, poder saber que pueden ser o portadores o en algún momento presentar la enfermedad. Y cuanto antes se trate, como decía Carlitos, es mejor. Porque yo, por ejemplo, este invierno lo pasé estupendo, a pesar del frío, la humedad. No hice nada, absolutamente nada. Y la importancia de poder diagnosticar también a la familia es que tienen que
cuidar esos pulmones. Claro. Porque no es que tengan que Imposible recibir que puedan tratamiento. fumar, no, ni- tienen que dejar de fumar, no pueden vapear, no pueden cuidarse de las Exacto. infecciones, darse la vacunación. O sea, solamente con esas medidas pueden no desarrollar la enfermedad, aunque tengan la carga genética. Entonces, creo que eso llevó, Marita me contaba, a cambios de conducta de sus hijos y sus nietos, Bueno. que el que fumaba dejó de fumar, el que vapeaba dejó de vapear. Exacto. Entonces, eso me parece... Es re importante saberlo, porque vos podés así advertir a tu familia y a los que te Exacto. rodean. Porque ¿cuántos EPOC o cuántos enfisemas habrá en el Uruguay que no se diagnosticaron porque no se piensan? Y no se piensa porque no se sabe de la Y es un enfermedad. examen de sangre nada más, una dosificación en sangre que se hace en cualquier laboratorio. O sea que una vez en la vida, todos los pacientes que tienen EPOC se tienen que hacer ese examen de Bien, sangre. alfa Exacto. 1 para que nos quede más fácil Alfa 1, exactamente. explicarlo. El hecho de que vos arrancaras más tempranamente el tratamiento hizo que tu calidad de vida en eso Cambió se haya totalmente. salvado antes, digamos. Totalmente cambió mi calidad de vida. O sea, yo hace 26 años que estoy en la terapia de reemplazo, de sustitución, de esto de aplicarme. Pero en mi historia lo que más me movilizó, como en el caso de Marita, fue que cuando me dijeron que es genético, empecé, al ser tan joven, pude hacerle el análisis a mi abuela. Me enteré que una abuela mía se murió de lo mismo. Claro. Mi abuela era portadora, mis padres eran portadores, mis hijos son portadores. Ay. O sea, hay toda una Y historia esa genética. medicación que es específica para alfa 1 es accesible, es decir, Sí, es algo accesible. que... Bueno, es accesible en bueno. toda Es Latinoamérica. accesible hasta ahí nomás, Claro, Carlitos. tiene un costo, va por el Fondo Exacto. Nacional de Recursos, hay que hacer recursos de amparo. Claro, por ser una pero- enfermedad rara, Sí, supuse que exactamente. tendría Claro, pero también... no somos tantos en el mundo, o sea, que es lo que yo en su momento me di cuenta, porque yo fui el primer paciente tratado en forma consecutiva. Fíjate que llevo 26 años en esto, o sea, y es fundamental saber que le podés cambiar la calidad de vida al paciente, le podés cambiar su historia. Podés evitar la enfermedad, que Podés creo que eso es lo evitar. más Eso, importante para la eso. descendencia. O el avance de la misma. O el Claro avance, que sí. exactamente. Excelente. Bueno, Muchísimas gracias a los dos, pero doctora, rápidamente entonces un mensaje frente a estos episodios, ¿verdad? O de neumonía frecuente con O efisema. los que tienen, claro, eh, y el diagnóstico de POC, de pedirles a sus médicos que le hagan una dosificación de alfa-1 antitripsina, un proteinograma electroforético. Son dos exámenes de rutina, fáciles, que se hacen en cualquier lado y que le pueden dar una pista para descartar esta causa, que es muy poco frecuente, un 1% de todos los EPOC van a tener eso, pero cuando está, ayuda mucho. Excelente. ¿Puedo decir Marita, una cosa? Carlos, Pero muchas claro que gracias. sí. Yo creo que la respiración es el primer acto y el último que tenemos. Y en el transcurso de la vida tenemos que cuidar el aliento. Claro que sí. Entonces ahí es importantísimo difundir y aplicar la medicación. Muchas Muchas gracias por gracias. habernos acompañado. Nada, No, Gracias a gracias a ustedes. ustedes por dejarnos este espacio. Por favor. Nosotros continuamos por aquí y quiero contarles que Asensio, a simple vista, todas las aguas parecen iguales, pero todos sabemos que no lo son. Asensio nace en acuíferos, en lo más profundo de nuestra tierra, para llegar a tu mesa con un origen auténtico y una pureza que se siente. Agua de acuífero, calidad A, con A de Asensio, si me acompañan. Y yo me voy a la barra. Doctora, se la regalo. Gracias, mi amor. ¿Cómo le va, Anita Bien. Fuentes, que está recién llegada de viaje? Qué placer recibirte. Muchas gracias, Ole, muchas gracias. Bueno, pero no de vacaciones, vamos No a de aclarar. vacaciones. Acá estamos hablando de un congreso muy interesante que reúne a muchos países y que tú vas como nuestra representante de Uruguay, Bueno, podríamos sí. decir, ¿no? Orgullosa de que me hayan invitado en esta oportunidad. Es un congreso que tiene referentes en lo que es electroestimulación y, bueno, participé desde Uruguay. Es brillante lo que la ciencia, la investigación viene demostrando, que la electroestimulación no solamente sirve para deporte, para adelgazar, para aumentar la masa muscular, sino que, como siempre repito, es una herramienta que bien aplicada Ujú. sirve para tratar patologías y para recuperar lesiones. Y de esto estuvimos viendo. Bien, y ahí en el Congreso, por ejemplo, como estamos viendo en imágenes, que están muy buenas, se ponen casos de pacientes, la evolución de los mismos.
estuvieron presentes referentes de la electroestimulación de diferentes áreas. Tuvimos, por ejemplo, la presencia de una médica cardióloga, que además es especializada en deporte con un posgrado en Harvard. Y esta médica, ella a sus pacientes con patología isquémica cardíaca, les hace parte de su rehabilitación con electroestimulación. Por supuesto que bajo protocolos para esos pacientes, y además viene investigando cómo mejoran su patología cardíaca, su vida diaria, en cuanto a todo lo que es la actividad física, con la rehabilitación con electroestimulación. Excelente, Ana. Es decir, incluso en las próximas charlas que podemos tener, es interesante ver estas nuevas aplicaciones, ¿no? Con pacientes, por ejemplo, con patologías cardíacas. Otro también tema muy interesante, bueno, además del adelgazamiento, que muchas veces, ¿no? En Uruguay, una de las consultas más frecuentes es el uso de esta tecnología para adelgazar. Exactamente, vimos protocolos nuevos porque cada vez la ciencia viene estudiando e investiga, ¿no? Entonces hicimos una revisión de toda la investigación que hay hasta el momento para ver los avances que tiene y las nuevas demostraciones que tiene de la eficiencia y la eficacia de esta herramienta. Y también del lipedema, que es un tema muy interesante que se habló en el Congreso. Es así, Sole. En próximas oportunidades les voy a contar acerca de los protocolos para tratar lipedema, linfedema con electroestimulación. Además, vimos protocolos para tratar artrosis con electroestimulación, salud mental con electroestimulación. Vimos mucha evidencia científica que aplica la electroestimulación a diferentes pacientes. Muchas gracias, Anita. Un verdadero placer. Nos vemos en los próximos programas. Y a continuación fuimos hasta la clínica de Anelia Kucher con la siguiente nota. ¿Sentís que con el paso del tiempo la piel va perdiendo firmeza y luminosidad? La radiofrecuencia facial es uno de los tratamientos más utilizados para estimular un proceso llamado neocolagénogénesis, que es nada más y nada menos que el estímulo de la síntesis de colágeno y elastina. Estas proteínas son fundamentales para mantener una piel firme, elástica y con un aspecto saludable. En nuestra clínica trabajamos con Accent Prime X, la última plataforma de Alma Láser en tecnología de radiofrecuencia y ultrasonido. Nos permite trabajar flacidez de una forma muy segura, personalizada, aportando la energía en el tratamiento según la necesidad de cada paciente. Antes de comenzar con cada tratamiento, al paciente se le realiza una higiene y luego configuramos el equipo según las zonas a tratar. En el caso de que exista adiposidad localizada a nivel de la papada, primero se realiza la tecnología de ultrasonido. Posteriormente, con la radiofrecuencia, vamos a ir generando calor para estimular la síntesis de colágeno y elastina. Durante la sesión se percibe tan solo una sensación agradable de calor, es totalmente indolora y la energía va a las capas profundas de la piel. Es un procedimiento no invasivo que no requiere anestesia ni tiempo de recuperación. Luego de la sesión, el paciente inmediatamente puede retomar sus actividades habituales. Aunque muchas personas notan que la piel se ve más luminosa en la primera sesión, los resultados comienzan a verse a partir de la tercera o cuarta sesión. Generalmente recomendamos un plan de 4 a 6 sesiones realizadas cada 15 días, según la evaluación médica y las necesidades de cada paciente. Posteriormente a las sesiones de mantenimiento para mantener estos resultados serán también indicadas por el profesional a cargo. Como todos los tratamientos dermatológicos, el primer paso es una buena evaluación, ya que cada piel es diferente y el diagnóstico adecuado nos permite diseñar un plan de tratamiento individualizado para lograr los resultados mejores y más naturales. Continuamos y quiero contarles que inforesidenciales.com.uy es el sitio de búsqueda de residenciales más importante y completo del Uruguay. Tenés que entrar al buscador desde el celular o la computadora, escribí inforesidenciales.com.uy y vas a encontrar el que más se ajuste a tus necesidades. Consultar en Inforesidenciales hará más fácil tu decisión y cuenta con el respaldo de Aderama.
Me acompañan al living. Vamos a continuar ahora con una nota junto a la doctora muy interesante. Nuevamente es un placer recibir al magíster profesor Alejandro Di Lorenzi. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias a ustedes nuevamente. Y es interesante porque estamos hablando con él desde hace un tiempo sobre la importancia también de cuidar el aula, los lugares, los espacios de educación, donde también allí se juegan partidos muy importantes, incluso no solo para aprender mejor, sino hasta de salud mental. Claro que sí. En este caso tenemos un desafío que planteás muy interesante y que es un debate en las casas y en las escuelas, que es el uso del celular, ¿verdad? Totalmente. Y además es un desafío país, ¿no? Porque hay otros países donde, bueno, se han adoptado normativas muy claras sobre esto. El Uruguay no, todavía está en una fase de estudio respecto a esto. Y en una fase de, bueno, por algunas miradas que intentan regular, otras miradas que intentan prohibir. De cualquier manera, en todos los dispositivos tecnológicos que han existido a lo largo de la historia, hay que ver la fase educativa, ¿no? Claro. En este caso, el celular tiene algunas particularidades que en algunos contextos pueden ser muy buenas, como la conexión, por ejemplo. Recordemos lo que pasó durante la pandemia, ¿no? Los adolescentes y niños hubieran estado realmente desconectados si no hubieran existido los celulares, entonces tampoco podemos demonizar. Atribuirle... Claro, y desconectados no solamente curricularmente, claro, sino socialmente. Socialmente, ¿no? Desde luego, sí. La amistad en determinados momentos circuló a través de los celulares y eso es algo muy importante en determinadas edades, en todas, ¿no? Particularmente lo que está pasando en el Uruguay con esto es que, bueno, se han adoptado quizá en algunos colegios algunas medidas de limitación del uso, ¿no? Que va desde limitación temporal del uso hasta prohibición directamente del uso, ¿no? Es decir, el celular llega al colegio, queda en una cajita y se retira cuando el estudiante, sobre todo en secundaria, ¿no? Sucede esto, se va de la institución. En otros colegios se han adoptado otras medidas, bueno, como algún uso más limitado. Pero siempre es muy difícil controlar los usos no deseables dentro del aula, ¿no? Como el uso de redes sociales digitales, los mensajes a las familias o cosas que suceden que son muy difíciles. O la distracción. La distracción, ¿no? Los temas atencionales sobre eso hay investigaciones a nivel nacional e internacional que están muy incipientes realmente a lo que es distracción. Porque además se da una particularidad, ¿no? Estar concentrado en una clase, por ejemplo, en secundaria de 40 a 45 minutos, también necesita de elementos distractores. Claro. Es decir, es que ya la atención del joven no es la misma desde que está el uso de pantallas. Totalmente, totalmente. Pero además para concentrarse hay que distraerse. Y esto, digamos, hay evidencia científica sobre esto. El punto es si los celulares son una buena distracción y la respuesta es no, porque, entre otras cosas, porque llevan a cosas que están sucediendo fuera del aula y que en algunos casos pueden hasta impactar emocionalmente, ¿no? Algo que está pasando en la casa, por ejemplo, y que el estudiante se está enterando en ese momento, o conversaciones con chicos de otras instituciones o que están fuera del aula y que no corresponde a lo que está sucediendo allí, ¿no? Entonces, el uso adecuado en el aula está siendo un poco complejo y está siendo un desafío también para los docentes. Ahora bien, hay aplicaciones que se utilizan a través del celular que son excelentes realmente, ¿no? Para el estudio. Para el estudio, GeoGebra, por ejemplo, en matemática, ¿no? O aplicaciones multimedia para utilizar en sonora, para utilizar en audiovisuales, que son muy buenas. Bueno, hay que buscar los dispositivos adecuados, porque que no se utilice celulares en el aula no quiere decir que no se puedan utilizar tecnologías digitales en las instituciones o incluso en el aula. Las tecnologías digitales son muy buenas, generan aprendizajes distintos, pero hay que buscar aquellas que sean colaborativas. Y luego hay una particularidad que tiene el celular, que es un dispositivo muy personalizado. Por lo tanto, cuando yo busco algo en mi celular, esa búsqueda tiene todos los sesgos del usuario. Y esos sesgos van quedando guardados en la inteligencia artificial, en los motores de búsqueda, y en general, por ejemplo, hay un sesgo que se llama sesgo de aquiescencia o sesgo de complacencia, que quiere decir que toda la información que va a buscar va a estar de acuerdo muchas veces con mis modos de pensar. Por lo tanto, el celular, para fomentar el pensamiento crítico, no es para nada bueno. Sí otros dispositivos, como laptops o tablets, donde de pronto el usuario no está identificado y la información puede tener algún grado de neutralidad o de amplitud mayor a la que tiene el celular. Y de hecho, una laptop para el trabajo colaborativo en el aula es mucho mejor porque se puede trabajar entre 3 o 4 estudiantes, mientras que el celular es absolutamente individual. No fomenta para nada el trabajo colaborativo. En conclusión, sobre el uso del celular, que a veces se van a los extremos, ¿no? Celular cero en el aula o claro, en estos casos, bueno, quizás... Sí. ¡Qué desafío! El manejo debe ser muy complejo, ¿no? Incluso hasta con los padres. Totalmente, totalmente. Es muy complejo. Allí en realidad la recomendación es tecnologías digitales sí,
quizá el celular no es el mejor dispositivo y hay que buscar otros, ¿no? Ese es un poco el punto en el que estamos. ANEP en particular está, bueno, viendo y estudiando esta temática porque hay distintos contextos para esto. ¿Y crees que debería haber un protocolo común, no que cada institución deje a su criterio? Bueno, los protocolos comunes pueden ser restrictivos en determinados sectores, ¿no? Entonces quizá podría estar regionalizado, podría tener que ver con las instituciones. Yo creo que tiene que ver mucho con los acuerdos que se hagan. Institución, docentes, familias, estudiantes. La propia clase. Sí, claro, no es lo mismo una clase, por ejemplo, de arte o una clase de dibujo donde el celular incluso puede ser un dispositivo para promover música, para promover otras cosas, que una clase de matemática o una clase de historia donde el tipo de atención es distinta, ¿no? Muy bien, hay que bien mirar interesante. Ay, qué Muchas alegría que me da gracias. tener hijos grandes. Muchas gracias, Por Alejandro. favor, muchas gracias un a placer. ustedes. Nos veremos en próximas Muy instancias. bien. Doctor, hacemos una pausa. Cuando regresemos un basquetbolista histórico de nuestro país, que además nos va a hablar de salud mental y de deporte de elite. alto rendimiento, Claro. ¿no? O, por supuesto, en base a su vasta experiencia, pero además porque al día de hoy sigue también entrenando a jóvenes, así que tiene mucho para decir al respecto. Con Luis Pierri estaremos en instantes. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Clínica Oftalmovisión, centro quirúrgico de alta especialización, referente en todas las áreas de la oftalmología. Clínica Sande, abordaje integral del sobrepeso con estrategias de adelgazamiento individualizadas. Y ya es un placer recibir al doctor Leonardo Sande, que nos trae un nuevo estudio, unas nuevas conclusiones Unas nuevas guías. de Siempre la Asociación cambia. Americana de Diabetes. ¿Es Ayer le así? decía, sí, la Asociación Americana de Diabetes. Ayer hablábamos con mis alumnos de la UEM, le digo, está difícil la obesidad, porque todos los meses se publican Nuevos desafíos, nuevos cosas, diagnósticos, nuevos criterios, nuevos fármacos. Es como que, de verdad que soy un lector, me encanta leer, siempre estudio, pero todos los días sale algo nuevo. Bueno, bien, porque durante mucho tiempo estuvo muy quieto. Todo muy quieto. No, y evidentemente demuestra que hay una enorme preocupación. Hay una enorme preocupación. Por combatir la obesidad. Una enorme preocupación que está en todas partes. Me pareció interesante que plantea la ADA. Hasta, bueno, siempre los criterios de diagnóstico de obesidad en primera instancia era el índice de masa corporal, esa relación peso-talla, criticado. La realidad es que para estudios experimentales y poblacionales el índice sirve y no es que estábamos a ciegas con el índice de masa corporal. Yo siempre digo que es verdad que hay gente con IMC de 30 que puede tener mucho músculo, pero son 2 o 3 rugbyistas. Si vos pasás el índice de masa corporal de 30, se relaciona entre el peso y el talla, grasa de más hay. Pero es verdad que en el paciente, cuando yo tengo un paciente enfrente, lo que necesito saber es cuánta grasa tiene y dónde está esa grasa. Y en eso sí se queda corto el índice de masa corporal. Claro, porque En eso sí se queda corto la ubicación de la grasa. No es lo mismo que esté en las piernas que esté en el abdomen. No es lo mismo. La grasa que se asocia a enfermedades cardiometabólicas, mayor riesgo de cardiopatía isquémica, enfermedad cerebrovascular, insuficiencia cardíaca, enfermedad renal, diabetes, prediabetes, es la grasa visceral. Y la circunferencia abdominal es un buen parámetro. Según cómo uno tenga la circunferencia abdominal, de alguna forma está diciendo cuánta grasa hay adentro del abdomen visceral, que es la que genera daño. Cuando decís grasa visceral, es el hígado graso, es la grasa que está en los tejidos. Es que está entre los órganos y el tejido. La que está dentro del hígado o las capas que rodean el corazón se llama grasa ectópica. Ella es una grasa que logró otro nivel, o sea, ya invadió órganos que no deben tener grasa. La grasa visceral es la que se encuentra entre los órganos que están adentro del abdomen. Pero cuando uno se mide, ¿no? La parte abdominal, digamos. Es un buen parámetro de cuánta grasa tenés adentro del abdomen. Eso nos da información directa. Directa, bastante proporcional, bastante directa. De hecho, obviamente, cuando uno mire por afuera, lo que está midiendo es la grasa subcutánea, la que está por debajo de la piel, pero es una medida indirecta de la grasa que tenemos adentro del abdomen. Porque para medir exactamente cuánta grasa corporal tenemos y dónde está, son estudios de imágenes que no son diarios en la clínica. Porque no vamos a poner en un tomógrafo un paciente para medir. No.
Por eso hay tantos estudios de grasa y composición corporal en los traumatizados, en los quirúrgicos, porque son pacientes que se hacen tomografía por cualquier otra cosa y ya le vemos y le medimos la grasa. ¿Qué hizo la ADA? Lo puso como criterio de obesidad. A ver, acá tenemos, por ejemplo, una placa. Mira que me encantó. Si podemos entenderlo mejor. Si vos tenías un índice de masa corporal, qué linda placa, qué bien la producción, ¿no? Esa la voy a sacar para una clase mía. Gracias, Rafa. Si vos tenés un índice de masa corporal mayor de 30, tenés obesidad por criterios clásicos. Si tenías entre 25 y 29.9, te decíamos sobrepeso. No llegás a obesidad. ¿Qué dijo la AJA? Si tenés una circunferencia abdominal mayor de 88 centímetros en mujeres y mayor de 120 centímetros en el hombre... ¿102 o 120? 102, perdón, gracias Sole. Sí. Tenés obesidad igual. Por más que tu índice de masa corporal esté entre 25 y 29, si tu circunferencia abdominal está aumentada, tenés obesidad. Y por esta relación que vos decías con los órganos, ¿no? Que porque por la cantidad de grasa que es metabólicamente nociva. Porque no quiere decir que esté bien acumular grasa en otras partes del cuerpo. Ahora voy a hacer esa presión. Hay un índice también que es una relación entre la cintura y la talla, que si es mayor de 0,5 también se entra en criterio de obesidad. Y explica bien dónde se mide, porque se mide capaz que nos medimos mal. Por debajo de las dos costillas, de las últimas costillas, y por encima del ombligo. Okay. Como la parte más chiquita. Me van a decir con esto, bueno, vamos a diagnosticar más obesidad. Claro, ahora vamos a tener más... Muchos que eran sobrepeso, ahora van a pasar a ser obesos. Exacto. Muchos que antes decían, bueno, tenés un sobrepeso, vamos a cuidarte de la alimentación. Ahora te tengo que decir, tenés obesidad, si no tenés criterio. Yo la verdad que los títulos en los pacientes no le importan mucho. Esos son títulos que no importan a los médicos. Lo importante es que si un paciente que tenía sobrepeso, ahora le medimos, y tiene mucha circunferencia abdominal, un índice elevado y tiene más grasa, sabemos que es un paciente que tiene mayor riesgo de diabetes, cardiopatía, etcétera, etcétera. Y si podemos hacer algo para evitar eso, me parece bien. Perfecto, claro. ¿Qué me cambia? Es que yo ese paciente que quizás era sobrepeso y ahora tiene circunferencia, le puedo indicar incretininas. GLP-1 para prevenir todo eso. La medicación, para que la gente entienda. Ya entra en criterio de poder medicarlo y cubrir esas cosas y evitarle riesgo, ¿no? Que eso también es prevención. Exacto, eso es prevención. Hoy estaba escuchando a un médico que me gusta mucho. A veces quiero ser concreto y no irme por las ramas, pero la medicina natural y la prevención se confundió un poco. Yo tomo 30 miligramos de rosuvastatina al día y es prevención. Claro. Estoy preveniendo de infarto. La farmacología bien indicada. La farmacología también es prevención. Claro. Por supuesto. Exacto. Y si tengo un paciente con genético de obesidad, historia de obesidad, que ahora está en sobrepeso y una circunferencia abdominal aumentada y ya tiene colesterol, quizás medicarlo para que no se engorde. Para que no haga el infarto. Tengo que esperar que haga el infarto para medicarlo. También es prevención por más que utilice un fármaco. Bueno, así que ya nos enseñaste cómo tenemos que medirnos la circunferencia acá. Acá. 88 para por encima del ombligo, debajo de las costillas, y teníamos recién ahí los referentes para que uno lo haga en casa. Se puede hacer, y además hoy googlean y te dicen, los asiáticos es todo más chiquito. El IMC, digo porque hay gente que puede tener residencia, es todo más chiquito. Perfecto. Muchísimas gracias, Leo, gracias como siempre. Bueno, nos reencontramos, doctora, en instantes nada más, porque ahora quiero preguntarles, ¿priorizan su salud visual con lentes de contacto AcuView de Johnson & Johnson? Bueno, realmente tecnología e hidratación única, con protección de filtro UV para ojos frescos y cuidados hasta el final del día. Comodidad inigualable en cada par, así que pedilos hoy en tu óptica de confianza, lentes de contacto AcuView de Johnson & Johnson. Muchísimas gracias. Bueno, y ya invitamos al doctor que nos acompaña. ¿Cómo le va, Milton Massa? ¿Qué tal? Muy bienvenido, bienvenido. Milton, le quería preguntar entonces en esta oportunidad por lo que vamos a hablar hoy, que son los dolores frecuentes, ¿verdad? Y cuándo merecen una consulta médica. ¿Qué nos puede decir al respecto? Y cómo, sobre todo, muchos también intentan evitar llegar a la cirugía, ¿no? Sin duda. Nosotros que nos ocupamos básicamente de los problemas en los huesos, en las articulaciones, en las extremidades, la columna, bueno, hay que prestar atención cuando aparece algún tipo de dolor. Cuanto antes se ataque es fundamental, cuanto antes se trate se van a evitar principalmente que el dolor se vaya incrementando y que generalmente el desgaste en las articulaciones o en los propios huesos avance y en determinado momento el paciente se vea enfrentado a una situación en donde no hay más remedio de que
realizar algún tipo de cirugía. Hoy por hoy eso lo podemos evitar, pero debemos atenderlo a tiempo. Ahora, doctor, además no importa que sean pacientes jóvenes, porque también en jóvenes pueden ocurrir estos dolores de rodilla sí, o, claro, en fin, y también, por supuesto, adultos. Pero estos tratamientos son para siempre, entonces, ¿qué pasa con el tiempo que requiere un tratamiento como este? Exacto, esa es una pregunta que los pacientes nos hacen, es decir, ¿el tratamiento hay que repetirlo, es necesario repetirlo? ¿Cuánto dura? ¿Cuánto es la duración? Frecuencia? Exacto. Es un tratamiento que nosotros explicamos, es regenerativo, es decir, va a ser aplicado de modo tal de que la propia biología de la persona va a llevar a la articulación, a la estructura ósea, a una situación mejor de la que está actualmente. Es como que lleváramos para atrás en el tiempo a esa articulación, de modo tal de que la situación va a mejorar y debemos inmediatamente establecer un mecanismo de prevención para que no recorramos el camino nuevamente del deterioro, del desgaste. Atender a los factores de riesgo, fundamentalmente el sobrepeso, la inactividad, el sedentarismo, la falta de masa muscular, todos esos elementos controlados, la inflamación, la mala alimentación. Trabajamos también en el área de la dieta, de la alimentación, claro, de los un equipo cuidados. Multidisciplinario. Exactamente, porque eso es lo que se llama hoy por hoy el terreno, la base sobre la cual la regeneración se va a producir. Si eso va transcurriendo sobre, digamos, las recomendaciones, los caminos adecuados, la articulación, el hueso, la estructura va a mantenerse saludable. Y no es necesario muchas veces realizar un nuevo tratamiento. Los pacientes muchas veces vienen y nos dicen, doctor, sabe que hace 8 años que usted me trató y ahora no vengo por el problema que usted me trató, vengo por otro problema, una cosa nueva. La verdad, es la satisfacción más grande que obtenemos. Y doctor, en su experiencia personal, ¿cómo es la adherencia de los pacientes cuando van por un dolor específico, pero se les exige, bueno, empezar a hacer ejercicio, actividad física, cambiar la alimentación, mejorar los hábitos? ¿Cómo es la adherencia también a ese Es muy tipo buena porque muchas veces al paciente lo que le hace falta es la información, es decir, y el orden, ¿no? Exactamente, darle las claves, los tips, las recomendaciones, las estrategias, cómo organizarse, y una vez que eso lo incorporan, lo ponen en práctica, darle también el concepto de la paciencia, de que no todo es necesario tenerlo ya rápidamente o desarrollarlo rápidamente, sino que es algo que va a llevar un tiempo. Y de esa forma, cuando damos la oportunidad, las herramientas, generalmente los objetivos se pueden lograr. Excelente, Massa. Muchísimas gracias por gracias habernos a ustedes, acompañado, como siempre. Nosotros continuamos aquí en Saber Vivir Mejor y quiero contarles que hace 35 años surgió el primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo, SECOM. El estilo de SECOM marca un antes y un después, generando confianza, profesionalismo y respaldo. Así que desde nuestro lugar, desde nuestro programa, nuestras felicidades a SECOM por estos 35 años. Y además les cuento que fuimos hasta Oftalmovisión, que siempre tiene recomendaciones muy importantes cuando se trata de nuestra salud visual. Bueno, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de cuando nos pasa que estamos viendo luces. Los términos médicos a veces son complicados y podemos llamarle nosotros cuando son de una causa oftalmológica fotopsias o fosfenos o visión de zigzag. En fin, hay un montón de oportunidades en las que vemos luces. Entonces, ¿a qué le tenemos que prestar atención? Cuando la causa es ocular, siempre es de un ojo u otro y nos damos cuenta rápidamente e identificamos claramente el ojo y en general estamos hablando que es como un relámpago, es algo que dura segundos y se va y en general se asocia muchas veces a cuando uno tiene movimientos de los ojos y sobre todo se ven en la noche. Pero también muchas veces nos puede pasar que vemos luces, pero ya no son de unos segundos y se van, sino que a veces pueden durar algunos minutos, es difícil identificar de qué ojo es y muchas veces se asocian después a cefaleas. Entonces ahí muchas veces están asociadas a lo que nosotros llamamos una migraña oftálmica, que en general se traduce con una visión de luces en zigzag que se va corriendo hacia un lado y eso muchas veces después viene una cefalea. A veces puede no venir la cefalea y solo tenemos los síntomas visuales. Pero claramente si uno se tapa un ojo y se tapa el otro, va a poder darse cuenta de que la visión de las luces son de los dos ojos a la vez
lo que descarta que sea un problema ocular y estamos hablando de un fenómeno más neurológico. No quiere decir que sea más o menos grave, simplemente que la causa es distinta. Y por último, muchas veces podemos ver como luces que van y vienen por todas partes, que le llamamos fosfenos, y que muchas veces lo que puede estar pasando es que tenemos la presión arterial muy alta. Se pueden acompañar además de zumbidos en los oídos, y por supuesto esas luces también son de los dos ojos a la vez, y cuando son de los dos ojos a la vez, rara vez es un fenómeno ocular, siempre es un fenómeno en general que no es ocular. Cuando el fenómeno es ocular es de un solo ojo y en general son milisegundos y son como relámpagos. De todas maneras, el concepto, si bien las causas pueden ser diferentes, siempre que tengamos estos síntomas, y si son sobre todo por primera vez y no los hemos tenido anteriormente, hay que consultar y ver cuál de estas causas puede ser y tratar y hacer lo que se deba hacer para poder solucionarle el problema al paciente. Excelente, doctor Silver Blas, por este informe. Y bueno, ya vamos con nuestro invitado. Estamos muy felices de recibir a Luis Pierri. Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Basquetbolista histórico, bueno, jugador olímpico. Mundialista, jugador olímpico, ganador de muchos metros, de muchos campeonatos. ¿Cómo se llaman los? Sí, torneos, campeonatos, sí, sí. De todo, de todo. Una carrera larga y por suerte, seguramente por estar en el momento indicado, bastante prolífera en cuanto a títulos, porque a veces, lamentablemente, el deporte te lleva a que competís, entrenás para ser el mejor y no se te dan las cosas, no estás en el equipo y en el momento correcto. Y sí, lo que hablábamos ayer, una generación ganadora, sí, ¿no? Fue la que tuviste. Histórica, ¿no? Sí, histórica. Yo fui, por suerte, sí, como, digamos, una primera etapa en la década del 80, que fue la generación, digamos, que todo el mundo comenta, la más fuerte, entre comillas, suponiendo y comparando, que no vale la comparación, pero la generación dorada de Argentina, bueno, la generación del 80 fue muy buena, sobre todo por los Juegos Olímpicos marcaron un hito, después de las dificultades que hemos tenido para concurrir a otro torneo. Pero yo tuve en esa, bueno, arranqué como muy joven, 17, 18 años, ya con jugadores muy experientes, Carlitos Peinado, Luis La Rosa, y otros jugadores. Y después pasé a ser, ahí era el joven, y después pasé a ser en la década del 90 el veterano, el experiente. De Marcelo Capalvo, Diego Lozada, Gustavo Silisque, otra generación diferente, pero que a su vez tuvimos logros importantes como la obtención del 95, del 97 sudamericano. Tuvimos posibilidades reales de ir a un mundial, pero bueno, la verdad que perdimos un gol en la hora y se clasifica a Brasil y nos deja fuera nosotros acá en el cilindro. Capaz que se acuerdan de la anécdota, sobre todo porque en ese juego le dio un infarto o en ese momento... Al entrenador, claro que sí. Fue bastante hablado, sí, porque no es para nada algo que suele suceder, ¿no? Entonces, bueno, quedó fuerte, como ¿no? Medio... Bueno, y fue en el medio del juego y nosotros en un momento nos dimos un poquito cuenta de que estaba faltando el entrenador, ¿no? Claro. Imagínate. Nos dimos un poquito cuenta. No, porque créeme que hay un punto que vos estás jugando y la verdad, pero el que está en el banco incide. Digo, claramente porque se armó un poquito en un costado y vimos que él se retiraba y que venían los enfermeros, que había una ambulancia y dijimos, bueno, y ahí y en el tiempo empezamos a preguntar, o como que nos sacó un poquito, ¿no? Después, bueno, intentamos utilizarlo como motivación. Como incentivo, claro. Pero bueno, justo ese partido se dio que no pudimos ganar y a la fin no pudimos clasificar. Pero la verdad que mi carrera fue un privilegiado realmente. Claro que sí. Ahora, Luis, seguís en la actividad física, de alguna manera vinculado también con el tema de la salud. Sí. Después decidiste ya retirado ser entrenador de femenino. De mujeres. De mujeres. ¿Y cómo te fue en ese rol de estar del otro lado del mostrador, digamos, del deporte? Bueno, fue un proceso de cambio bastante complejo. Yo hasta el día de hoy me siento bastante jugador. No sé por qué, no me costó hasta separar, sobre todo en el trato personal con el jugador, lo que yo fui durante más de 40 años. Y bueno, hice un proceso masculino, dirigí primera división, estuve en un grupo de selección de formativas de chicos, estuve asistente en la mayor.
pero viste cuando sentís que no era tu lugar. No me sentía cómodo en ese lugar, realmente. No, o sentías presión también, ¿no? La presión ha sido parte de mi carrera. Alguna vez la sentí peor, algunas veces la sobrellevé mejor. Creo que las competencias de elite y de competencia elevada y la autoexigencia del deportista surge como una paradoja, ¿no? Que hay momentos que esa presión y ese estrés que vos te pones y subir la adrenalina al máximo te lleva a ser quizás... Te ayuda. Te lleva a ser quizás el mejor o lograr tu máximo potencial, pero en otros momentos si no te agarra... porque claramente... Sí, centrado te descoloca. La explicación, obviamente. y nos pasa a todos en el orden de la vida, diste el máximo, diste todo y no te fue bien. Sí. En actividades empresariales, en lo que fuere. Y la no te propia fue bien. autoexigencia es un Pero arma de doble filo, digo. Voy a decir una cosa que a mí toda la vida me enseñaron eso, que si vos aprendías, si vos estudiabas, si vos rendías, si vos hacías cosas, literal. te iba a ir bien. No. Y no siempre. No siempre y no. eso, y La eso gran lo mayoría. pero nos enseñan eso. Sí. Entonces, cuando vos fracasás, a pesar de que diste todo, qué difícil que es. Sí, genera culpa, una culpa Pero que no tiene por porque qué ser. tendría que haber dado más, pero diste todo. Pero no sé. Sí, lo que pasa que hay que entender que, por ejemplo, en la parte competitiva, el otro está haciendo exactamente lo mismo que vos. Claro, el del otro lado. El mismo verso que le dijeron a vos de meter presión y estarte allá arriba y si haces todo bien vas a ganar, también se lo dijeron a él. Y cuando gana uno, pierde el otro. Ahora, Luis, sobre todo planteando este escenario que vos decís, durante todos esos años que competiste, ¿no? Que estaba esto que era real, la presión, la autoexigencia, la frustración. Sí. Pero no había psicólogo deportivo, no existían las herramientas que hoy creemos están a disposición de los deportistas profesionales. ¿Eso hubiese hecho una diferencia? ¿Qué ves hoy como un logro para la parte psicológica de lo que es el deportista de alto rendimiento? Y bueno, hay más sabemos ayuda. El peso que tiene además. Sí, hay más ayuda, no toda la que, por ejemplo, a mí me llegaría a decir, bueno, realmente hoy el deporte en Uruguay tiene una contención importante. No estamos tan así. Hay clubes que lo tienen, ese acompañamiento psicológico o lo que fuere, pero no todos los clubes. No es tan fácil encontrar un cuerpo médico conformado no solo por el médico que puede ser traumatólogo, deportólogo, el que sea, sino que a su vez un cuerpo nutricionista. La nutricionista está bastante incorporada en el deporte y en el deporte de élite es casi exclusivo, o sea, tenés que tener una nutricionista. Hoy la alimentación del deportista de élite es absolutamente diferente. Eso sí realmente cambió. La parte de psicólogo, claro, lo que te voy a decir es un disparate, ¿no? Porque con el tiempo me di cuenta que es un disparate, pero a veces me cuestiono cosas y hasta el día de hoy me sigo preguntando, ¿no? Pero yo creo que antes nosotros, por ejemplo, en nuestra generación, se hablaba mucho más que ahora. Se contaban cosas. Había un interlocutor y un ida y vuelta con gente que ya había pasado esas situaciones, con personas que habían vivido experiencias personales importantes, y uno se sentaba y escuchaba y la otra persona le daba el tiempo para escucharte y contarte. Yo creo que eso se perdió. Entonces le dimos paso a una estructura paga. No estoy en contra de ningún profesional, no, obviamente. Es que es necesario incorporarlo, pero para que nos escuche. Porque y para hoy está en la familia. A destinarnos un tiempo. Un tiempo para nosotros. O sea, a veces no entendemos, le damos. Esto pasa con el sueño, ¿no? Uno lo subestima quizás al sueño y la relevancia e importancia que tiene el sueño, ¿no? Exacto. Yo, por mi vinculación hoy con el Ministerio de Salud Pública en el programa de Actividad Física y Salud, hemos hecho muchos trabajos acerca de este tipo de cosas, ¿no? Y de las cosas que no son tan tangibles, pero tan relevantes como las tangibles, ¿no? Y el sueño es uno de ellos, como uno lo subestima, el dormir mal, bueno, mañana, o bueno, después y bueno, y vas arrastrando un proceso de seguramente algún problema en tu futuro. En el deporte, yo creo que los tiempos han cambiado. La profesión de psicólogo vinculado al deporte
a pesar de que debería ser natural, no lo es tan natural. Y las exigencias hoy del deporte de alto rendimiento me parece que exigiría una mirada un poco más profunda, sobre todo de los clubes que son... Ahora, te casaste joven, también tuviste hijos joven, Sí. y siempre está tu familia, que te acompaña hasta el día de hoy, muy presente, ¿no? muy presente siempre en Sí. todas las facetas de tu vida, y quizás ahí tú sí tenías ese bastón de apoyo y de sostén, incluso también, bueno, el desafío de equilibrar esa vida familiar con esa vida profesional. Sí, la realidad que yo hubo un proceso de un quiebre importante en mi vida, creo que fue a los 37, 38, 40 años, que empecé a preguntarme también, que me encontré con que tenía que hacer cosas, problemas financieros, bueno, cosas que pasan de la vida. Me empecé a preguntar qué iba a hacer después, el post-deporte. Y creo que eso más sumado a la presión de que yo tenía hijos jóvenes y bueno, responsabilidades que uno asume como padre, como integrante de una familia que uno está intentando proyectar y avanzar. El exceso de esos compromisos y esa responsabilidad me llevó a tener algunos temas de ataques de pánico. Y yo siempre digo que cuando... Bueno, primero que no hace mucho que empecé a hablar de este tema, me costaba hablarlo. Hace muy poco, de hecho. Sí, sí. Pero empecé a entender también que bueno, que quizás lo que le pasó a uno Ayuda puede a otros, ayudar a alguien. sin duda. Con que ayude a uno ya alcanza. Y a veces hasta a mí mismo, porque a mí me hace bien a veces contarlo, ¿no? Claro. Y volverlo a contar otra vez. Pero la realidad, más allá de la ayuda médica, que eso es fundamental, el pedir, si uno no puede con eso, pedir ayuda, fundamental. El amor de mi familia fue el sostén, sí, literal, de mi señora, que hace muchísimos años estamos juntos y nos conocemos. Y en general ella me conocía obviamente más que nadie. Yo siempre fui una persona bastante de guardarme. Y bueno, ella me ayudó también a empezar a transmitir cosas y a empezar a hablarlo. Y no solo los médicos y claramente algún fármaco que me tuvo que ayudar en ese momento, sino que esa contención familiar fue fundamental, sin lugar a dudas. Como también lo fue para los buenos momentos, no solo para los malos, pero para los buenos momentos, porque uno pasa esos procesos, tú mencionaste las frustraciones, decíamos hoy, no, pero ¿cómo? Yo entrené como loco, fue mi mejor año y no pasó nada, no gané ningún título, no pasó nada con mi año deportivo, digamos. Y esos y procesos... ese año vale, y valió, pero cuesta a veces reconocerlo. Sí. Por suerte llegó un momento que me empecé a abrir y empecé a contar, repito, con ayuda, con... Sin duda. Además, Luis, lo que valoramos mucho es que estamos en un momento donde, por suerte, estamos hablando de salud mental en todos los ámbitos, en el deportivo también. Sí. Un hombre exitoso, exactamente, que esté hablando de las dificultades, la verdad que... Y reconocer que te llevó tiempo y que ahora lo podemos tratar y todos también nos sentimos identificados con todo lo que decís, cada cual con su vida y con sus, ¿no? Con sus otras exigencias. Sí. Pero bueno, tenemos un regalo, bueno, claro que sí. Que lo disfrutes mucho. Muchas gracias. Gracias por venir. El Laboratorio Hiki para nuestros invitados y bueno, ojalá que te gusten. Ojalá que sí. Seguramente, muchas gracias. Y bueno, ha sido un placer recibirte en el programa, muchas Luis. Gracias. Después compartí a través de nuestras redes sociales qué es lo que es para vos saber vivir mejor. Lo dejamos como enigma para nuestras redes para que después investiguen lo que dijo Luis al respecto. Gracias. Ha sido un placer. Gracias a ustedes. Nos despedimos, doctora. ¿Qué programa, Soledad? Bueno, ahora estoy un poquito mejor. Estoy atravesando una gripe, pero ya estaremos bien para el próximo fin de semana. Que tengan un buen fin de semana a propósito de eso y cuídense. Y nos vemos el 10, el canal uruguayo. Casi no me dejas decirlo.